Hola gente, quería meter todo en un video y bueno, hay tiempos que cumplir en YouTube y Facebook, así que se me cortó el video, lo siento, bueno, acá lo continúo. Estaba hablando de las profecías que Dios desde el comienzo, profecía es algo que se dice y que no se ha cumplido, pero que se va a cumplir. Y Dios tiene el único, porque desafía acá en Isaías, en diferentes lugares, Dios desafía a los falsos dioses que alguien me diga lo porvenir. O sea, es alguien que conoce el principio y el fin del tiempo. Para él no existe el tiempo. Para él no, por eso se llama Jehová, el gran yo soy. Soy el que soy, soy presente, pero conozco el pasado y conozco el futuro. Lo veo por ejemplo, en Apocalipsis, como a Juan le dice, ven y ve. Lo hace a Juan el discípulo amado, el que estuvo con Jesús, se dormía en su falda cuando Jesús predicaba, que es el que escribió el Evangelio de Juan, el que escribió las cartas y el que escribe el Apocalipsis. Y estaba en la isla de Patmos cuando preso, o sea, Herodes lo había metido preso porque no le gustaba que hablaran la verdad, que hablaran de Jesucristo. Menos mal, en este tiempo también, viste, quieren encriptar todo conocimiento. Maduro quería sacar las redes sociales para que nadie se entere, para que solo ellos hagan el discurso, ¿no es cierto? Y así engañar a mucha gente. Mucha gente ha sido engañada desde el comienzo, desde el pan y circo de los romanos hasta el día de hoy. Estamos en este mismo sistema elegido por el hombre. Este sistema como es de gobierno lo eligió el hombre, un sistema democrático, pero el hombre no puede gobernar al hombre. Hay debilidad en el hombre, hay cambios en el hombre. Cuando se llena de poder, se infla muchas veces y no llega a, a, a completar lo que él en su mente, ¿no es cierto?, decidió y eligió. Después los acontecimientos seguidos, ¿no es cierto?, lo hacen inflar en orgullo, en poder, en autoridad. Y bueno, ya vemos en todo el mundo los desastres que hacen, ¿no es cierto? Desastres, terribles ladrones, terribles. Y está todo en oculto. Por eso yo te hablo de estas cosas porque viene el día del Señor. La Biblia lo habla del día del Señor. Podés llamarlo el final de los tiempos, podés llamarlo, eh, muchos dicen que viene el apocalipsis, como que algo, o Armagedón, ¿viste? Lo arman como un sin conocimiento. Por ejemplo, yo te digo Armagedón, ¿qué es lo que es Armagedón? Y vos te lo imaginás ahí, el fin del mundo, va a venir un meteorito a la Tierra, nada que ver. Armagedón es el valle de Megiddo, que está a 35 kilómetros de Jerusalén, y es el valle donde se va a librar la última y gran batalla de la humanidad. Es cuando la venida de Cristo visible, ¿no es cierto? Porque Israel es engañado. Y hasta ahora están esperando el Mesías. Vino hace 2000 años, no lo quisieron reconocer. Vino humilde, en un burrito, vino caminando, tomaba vino, comía asado, y no lo pudieron entender. Ellos esperaban un líder, un fuá que viniera a quebrar al cielo. No, vino humilde, nació en un pesebre, en un lugar donde había olor a guano, había olor a bosta ¿cómo es? De chivo, bosta de caballo. Era un lugar limpio, lo habían limpiado, por supuesto, pero habría ese olor. En ese lugar humilde nació nuestro Salvador, el Hijo del Dios viviente, o sea, Dios hecho hombre, ¿no es cierto? Vino y nació en un pesebre. Y eso no lo pudieron entender, no lo pudieron entender nunca. Lo vieron haciendo terribles poderes, sanidades, terribles milagros, prodigios, cosas que quedaban asombrados, y ni así todo creyeron en él.
los milagros, cosas por el estilo, después queda la duda, ¿habrá sido verdad? ¿Habrá sido una hechicería? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo esto? ¿Cómo aquello? O sea, siempre está la duda cuando en el corazón no hay fe. A través de la fe el justo vivirá, dice la palabra. Nosotros estamos hechos ver y creer, ¿no es cierto? Si no lo veo, no lo creo. Así dice el ser humano. Y Dios ha puesto las reglas, ¿no es cierto? En el Nuevo Testamento, cree y verás la gloria de Dios. Acá mucho Jesucristo le dijo, ve y que se haga como has creído. Así que la Biblia es un libro de revelaciones, de historia, de terribles acontecimientos que podés conocer, se te puede abrir el entendimiento, ¿no es cierto? Pero es condicional, es a través de la fe en el Dios viviente, en el que no se ve. Eso no es religión. Estábamos hablando, ¿no es cierto?, de la confirmación, supuesta confirmación puesta por los católicos. Ese ritual no te sirvió. La confirmación es cuando el Espíritu Santo entra a tu vida, que has tenido un contacto real con Jesucristo y su palabra, y Jesús en su bendita gracia te hace comprender esta palabra. Si no, no la vas a entender, vas a estar siempre dando vuelta y dudando y alejándote porque te pensás que Dios es un soberano que está con un látigo tratando de castigar a aquel que peca, y Él ya sabe que somos pecadores, somos personas con errores, y por eso vino Él mismo vino a dar su vida por nosotros. Lo que pasó Jesucristo como hombre, no ha habido hombre en la tierra que sufra lo que Jesús sufrió y no teniendo ningún pecado. Porque decímelo a mí, yo me lo recontra merezco. Me he quebrado, me he caído de 8 metros de altura, me ha pasado diferentes cosas con mucho dolor y dije, mucho más que esto me mereceré. ¿Me entendés? Pero Jesucristo en su gran misericordia, Él dio su vida por nosotros, no teniendo ni un solo error, ningún solo pecado. El juicio que le hicieron fue totalmente fuera de lugar, ¿no es cierto? Y el mismo Poncio Pilato dijo, yo no hallo error a este hombre, yo no le hallo ningún error a este hombre hasta ahora. Los sacerdotes y todo lo que es la runfla religiosa, no, dice, crucificalo, esto y aquello. Y Poncio Pilato tuvo que ceder, ¿no es cierto?, a la voluntad de los judíos, que en ese tiempo Poncio Pilato era gobernador, y bueno, tenía que favorecer a la petición judía porque tenían como un trato, estaban mezclados religión y poder político. ¿Has escuchado eso ahí? ¿Ves ahora alguna mezcolanza de eso, no es cierto? ¿Cómo se nota esa mezcla, esa runfla que hay ahora, ¿no? Y religión, política y fuerza pública es lo que gobierna el mundo. Y en ese momento, ¿no es cierto?, estaba Poncio Pilato como político, estaba en la runfla religiosa ahí, estaba el sumo sacerdote, los fariseos, toda la gente que movía, ¿no es cierto?, ahí en la batuta, y se declaró, ¿no es cierto?, que a Jesucristo lo crucificaran. Primero lo castigaron, ya sabemos, yo creo que la película de Mel Gibson, la última película, es la más reveladora de lo que Jesús vivió y sufrió. Y como es, así que no es barata, no es barata la salvación que nos ha sido brindada. Así que es bueno, sería bueno en tu vida, ¿no es cierto?, que dediques un tiempo a la lectura de esta palabra, a que busques la verdad. Dijo Jesucristo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y en esa verdad, ¿no es cierto?, hay profecía, la próxima profecía que está para cumplirse para la iglesia, para la expansión del pueblo de Dios, es el arrebatamiento de la iglesia, ¿no es cierto?, que viene Jesús a buscar a su amada, a la que él dio su vida, ¿no es cierto?, a ese pequeño grupo que nació desde Jerusalén,
que esperó la promesa del Espíritu Santo, donde, como dije recién, es un rato, ¿no es cierto?, la predicación de Pedro se convirtieron 5.000 personas y de ahí comenzó una iglesia poderosa. Revisalo, porque nada que ver Pedro con el papado. Si Pedro fue el primer papa, nombramos al segundo, al tercero, al cuarto, hasta el año 300 y pico que comenzó, ¿no es cierto?, Constantino con el Sacro Imperio Romano, porque es el Imperio Romano se transformó después en el Sacro Imperio Romano, donde los papas gobernaron. Fíjate quién le ponía por guita, ¿no es cierto?, quién le ponía los títulos a los loores, a los reyes, quién ungía a los reyes, quién estaba permanente atrás de toda esa runfla. ¿Me entendés? Y cuánta gente murió, cuánta guerra, cuánta terrible. Y a los cristianos, los verdaderos cristianos, los que se guiaban por Jesucristo y esta palabra, en el Coliseo, ¿no es cierto? Ahí quedaron muchísimo. Y después perseguidos, están las catacumbas, ¿no es cierto?, de Roma, donde hoy está, ¿no es cierto?, encumbrado el Vaticano, donde hicieron una tranza mientras morían 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Benito Mussolini trataba con el Papa de ese momento para formar el Estado Vaticano ¿cómo es? En el Tratado de Letrán. Buscalo, lee lo que es el Tratado de Letrán, cuándo se hizo y quién transó ahí para que el Vaticano tuviera una bandera es un país más, es una entidad política más. Está la bandera de ellos en las Naciones Unidas, está la bandera. ¿Y qué tiene que ver Jesucristo con la política? Por favor. Jesucristo dijo, dividió totalmente, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que el espíritu, el espíritu que tiene la profecía en la Biblia es Jesucristo mismo. Él es el verbo, Él es la palabra. Y quiere tener una comunión especial con vos. Yo le voy a dar lectura en el capítulo 3 de Eclesiastés. Eclesiastés significa el que convoca o el predicador, el que habla. Yo te convoco a que en estas pequeñas charlas, ¿no es cierto?, busques y si tenés alguna pregunta, hacémela, o si tenés alguna discusión, discutime. Pero yo te estoy hablando con la verdad de esta palabra. Y esa religión, ¿no es cierto?, mundial, que se está armando, que la está armando un personaje vestido de blanco, que es totalmente político, que es totalmente aberrante, con quién se reúne, a quién apoya, ¿no es cierto? Fíjate cómo ni se ha metido en el conflicto cómo es, de Venezuela. En Venezuela están matando a mucha gente, no te creas que es lo que se ve nada más. En Venezuela están tratando de silenciar a mucha gente, donde hay terribles, y ni se ha metido, ni se ha metido. Y él mismo lo ungió ¿cómo es? A Maduro. Y ni se ha metido, va a Rusia, se junta con Putin, ahora quiere hacer una reunión con el de Norcorea, por favor. O sea, es alguien que está uniendo las religiones y bueno, y por otro lado, ¿no es cierto?, se va a manifestar el anticristo. Antes que eso pase, antes que el nuevo orden mundial se forme, la iglesia de Jesucristo es levantada. Cuando dijo Jesucristo, vendré y me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén, esa es una profecía que se está por cumplir y es el arrebatamiento de la iglesia, ¿no es cierto? El que habla la segunda carta de Tesalonicense, Pablo, en el capítulo 15 de la carta de los Corintios también lo menciona, donde dice que Jesucristo desde las nubes, dice, va a hacer tocar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado, dice, con vida, seremos arrebatados juntamente con ellos y seremos transformados, ¿no es cierto?, para encontrarnos con el Señor en las nubes. Esa es una etapa que está esperando la iglesia, ¿no es cierto?, que es una entidad diferente, la iglesia, con Jerusalén, con Israel, perdón.
es una entidad diferente la iglesia que nació con Pedro, con Pablo, con María, con los hermanos de Jesús, todos los que estaban reunidos en Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto? De ahí en adelante la iglesia hubo una expansión. Bueno, desde ahí, ¿no es cierto?, hay un cumplimiento de Jesucristo que dijo, y este evangelio será predicada a todas las naciones para testimonio de ellos, dice. O sea, para testimonio tuyo yo te estoy hablando en este día y toma conciencia de que esto no, que de lo que te estoy hablando no es religión, sino es la palabra de Dios y cosas que se van a cumplir. Yo le voy a dar lectura en el capítulo 3 de Eclesiastés, que es el que convoca o el que predica o el que habla, ¿no es cierto? Te hablo en el nombre de Jesús que podamos comprender juntos cuál es la voluntad de Dios. ¿Y qué tiene que ver, la religiones con Jesucristo? No tiene nada que ver. Él no vino a traer ninguna religión. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es a través de mí. ¿Quién es Él hoy día? ¿Dónde lo podemos encontrar? En la palabra. Juan lo dice en el Evangelio de Juan, el primer, si lo lees, un solo capítulo, léelo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso era en el principio con Dios, y ese el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice. ¿No es cierto? Y ahí somos nosotros testigos de lo que hemos visto. Seguí, lee el Evangelio de Juan, es hermoso. Yo de empezaría por ahí. De ahí en más me va llevando al Apocalipsis, de ahí en más me va llevando al Génesis y a diferentes lugares. Le vamos a dar lectura en el capítulo 3 de Eclesiastés, en el verso 9 en adelante. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Qué provecho tiene el hombre? ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él, ¿no es cierto? El trabajo. Bueno, quiero hablarte un segundito de eso, de esto. El trabajo, ¿no es cierto?, nos dignifica y el trabajo nos hace estar atentos, ¿no es cierto?, entretenidos y aparte ganar para justamente para esto que nos fue dicho del principio. Con el sudor de tu frente pagarás el pan de cada día. ¿Vos con qué? O sea, que estás esperando en el gobierno. ¿Cómo es? Exhorto, te aconsejo que busques un trabajo, que busques una capacidad de ahorro, que busques un plan, ¿no es cierto? Y que trabajes sin afanarte, sin el afán de, uy, lo voy a tener esto, voy a tener aquello, y no disfrutás de lo que estás trabajando, ¿me entendés? Si trabajás, ¿no es cierto? En primer lugar, estás haciendo lo que Dios dice. Y en segundo lugar, disfrutalo. Tenés planes, ¿no es cierto?, de tomarte vacaciones, tenés planes de comprarte algo que te guste, ¿no es cierto? Disfrutar, trabajo y disfrute van de la mano, van con un mismo sentir. El disfrute lo puso Dios también para el ser humano y es digno, ¿no es cierto? Cuando tenés bondad, cuando estás trabajando y viste a alguien con una necesidad, lo supliste la necesidad y estás en paz en tu corazón, disfrutá de aquello que estás trabajando. Todo lo hizo hermoso, dice, en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ese es el tema espiritual. ¿Por qué 7 religiones? Porque el hombre siempre está sabiendo de que existe un más allá. Están los egipcios, ¿no es cierto? Se hacían unos ataúdes de oro, se hacían poner maíz, avena. ¿A dónde? Perdóname que te diga, pero te lo están afanando ahora. Todo ese oro y esas cosas que se pusieron para la eternidad, mentira. O sea, no, directamente eran fábulas, ¿no es cierto?, que ha creado el enemigo para desviar al hombre, ¿no es cierto?, del creador, porque dice que la creación misma habla del que la creó. Vos cuando estás viendo un árbol, un pájaro, tus hijos, ¿no es cierto?, tus hijos mismos,
Vos cuando a tu hijo nacieron no esperaba que naciera una lagartija, no, no venimos de una evolución, venimos de una creación. Estaba esperando que naciera un niñito con 5 deditos, regordete, parecido a mí, parecido a quién es parecido y qué sé yo, porque hay una genética perfecta y Dios lo hizo todo perfecto desde el comienzo. Hay algo en el hombre que le dicta que Dios es un Dios real y está en nosotros el buscarlo y tener una comunión con Él, una koinonía. Justamente eso estamos hablando, de comunión, de tener una unión en común. ¿Cuál es la unión de Dios con nosotros? Jesucristo. Él es el puente, es el sumo pontífice que se hace llamar a alguien acá, ¿no es cierto? Ha tomado nombre que no le corresponde. Jesús dijo, a nadie le llamen Padre acá en la tierra, y hay uno que se hace llamar Santo Padre y se hace besar el anillo y se arrodillan ante él. Papito, la que se le viene jodida. O sea, yo te digo, hace caso del capítulo 18 de Apocalipsis, el verso 4, que dice, salí de ahí, pueblo mío. Hacele caso a ese versículo. Le doy lectura, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Vos lo querés entender, lo vas a tener que buscar. Si vos estás perdido, si sos una hoja seca que sos llevada por el viento de acá para allá, no lo vas a comprender. Pero Jesucristo dice, todo aquel que me busca me halla, si me busca con todo el corazón. Todo aquel que pide, recibe, el que busca halla, y el que golpea se le abrirá. Dice, así que Dios está atento a tu búsqueda, a tu voluntad de buscarlo con todo el corazón, con todo el alma, con toda tu mente, que es el primer mandamiento, ¿no es cierto? Y también lee lo que dice en el primer mandamiento, que no te harás imágenes, y lo sacaron de catequesis. En el capítulo 20 de Éxodo está eso. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida, y también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá y de ello no se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. ¿Que se le tiene que tener temor a Dios? No, un respeto total. Si ves la creación, veslo todo, respetarlo. Sí, tener temor de meter la pata, ¿sí? Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Aquello que fue, entendé esto, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. O sea que te das cuenta que en Dios no hay tiempo, no existe el tiempo, no existe el espacio. En Dios, en nosotros estamos en una tercera dimensión que en este mundo se nos está preparando para algo superior, ¿no es cierto? Esta es una prueba que estamos pasando, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, una experiencia en este cuerpo, en esto que se va envejeciendo, en esto que se va poniendo canoso. Fíjate, los bigotes, yo tenía antes los bigotes negros y ahora los tengo bien canosos, pero yo para atrás no vuelvo, ¿eh? No, a mí yo voy directo hasta la meta final, la meta del supremo llamamiento, que esa es el encuentro. Si Jesús viene antes de que yo parta, ¿no es cierto? Voy a ser elevado y voy a ser transformado en las nubes, como el mismo cuerpo que tenía Jesús, que se hacía presente, podía comer, era tocado. Fíjate que Tomás le dijo a Tomás, vení, mete el dedo, no crees que yo soy, vení, mete el dedo, vení, mete tu mano en el costado donde le habían clavado la lanza. ¿No es cierto? Era un ser palpable, visible, pero se desaparecía y se aparecía, podía comer, podía beber, y cuando comía no se le caía nada por el costado. ¿Me entendés? Es un ser de neutrinos, un ser espiritual, un ser maravilloso, y dijo Pablo,
cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió a pensamiento de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Vos dónde estás? Que Dios te bendiga mucho.